Hola, muy buenos días. Les damos la bienvenida a esta tercera sesión dentro del marco de las octavas jornadas de nuestra red de LatinRep, que llevan por lema en este 2024 las revistas de Ciencias Sociales y Humanidades en el camino de la ciencia abierta, presente y futuro de la cooperación, la transparencia y la solidaridad. Les quería comentar que las dos sesiones anteriores se encuentran disponibles en su grabación, tanto en el canal de YouTube de Flaxo Virtual Ecuador, con quien coorganizamos con la sede de Quito en esta oportunidad, y también en el sitio nuestro de Flaxo Argentina, donde podrán encontrar las presentaciones de quienes expusieron, también para poder mirarlas con más detenimiento y detalle. Bueno, es una oportunidad muy buena esta de la realización de la jornada, porque creo que no se los había mencionado, pero tanto la sede de Quito como la sede de Buenos Aires de Flaxo cumplimos un 50 aniversario. Y en el caso de LatinRev, la biblioteca, que es uno de sus pilares, cumple 45 años. Así que bueno, estamos también muy contentas junto con mis colegas del área de Estado y Políticas Públicas y mis compañeros y compañeras de la biblioteca de poder organizar también esta actividad de la jornada de LatinRep, que bueno, como les decía, ya va por su octava edición. En esta sesión del día de hoy vamos a tomar un tema muy importante, que es el de la automatización y la inteligencia artificial. Tuvimos una aproximación, como habíamos contado con Jenny en la sesión anterior, a una excelente exposición que realizó Carlos. Y bueno, lo convocamos a él y a su compañero Jorge para que hoy nos acompañen. Esta sesión va a ser moderada por nuestra amiga y colega Jenny Pontón Ceballos. Jenny se desempeña en la sede de Ecuador de Flaxo. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialización en estudios políticos. También obtuvo una maestría en Ciencias Sociales con especialización en Género y Desarrollo, y de su carrera de base realizó la licenciatura en Comunicación Social para el Desarrollo. En cuanto a sus líneas de investigación, siempre han sido relacionadas con género, género y desarrollo, género y violencia, políticas públicas de seguridad ciudadana, medios de comunicación y violencia, y feminismos y estudios de medios. Tenemos una relación muy estrecha a través de su revista. Ella es editora de Íconos, revista de ciencias sociales. Es una revista que hemos recibido en las sedes de Flaxo en su momento en la versión impresa, y bueno, luego ya hace un tiempo en su versión digital, con todos los cambios que al asumir ella como editora ha generado para convertirla en una publicación científica. Jenny también es profesora de la especialización de Género, Violencia y Derechos Humanos de la Flaxo Ecuador. Bueno, Jenny, muchas gracias por moderar esta sesión. Te dejo la palabra. Muchas gracias, Cecilia, por esta presentación y también por esta iniciativa de hacer juntos y juntas estas octavas jornadas de LatinRep que están excelentes. Hemos aprovechado de debatir muchos temas importantes. El día de hoy, pues, tenemos el tema de la inteligencia artificial, el tema de revistas científicas, y tenemos a dos importantes colegas que están desde España compartiendo con nosotros, pues, sus conocimientos en este tema tan innovador que nos tiene a todo el mundo a la expectativa de los grandes cambios que están surgiendo a partir del desarrollo de herramientas de inteligencia artificial de todo tipo. Y bueno, en el mundo editorial no es la excepción. Entonces, quiero presentarles el día de hoy a nuestros dos panelistas. Tenemos en primer lugar al doctor Jorge Franganillo. Él es doctor en Información y Comunicación por la Universidad de Barcelona, donde ejerce como profesor e investigador de la Facultad de Información y Medios Audiovisuales. Ha impartido docencia también en universidades de Alemania, Croacia, República Checa y Rumanía. Es miembro de la cátedra DIVA V de Comunicación Clara en las Administraciones Públicas y del Centro de Investigación en Información, Comunicación y Cultura
CRIC, donde centra sus principales líneas de investigación en la comunicación digital, la documentación audiovisual, la inteligencia artificial generativa y los fenómenos de desinformación. Ha publicado 2 libros y numerosos artículos académicos y colabora como divulgador en la prensa, donde insiste en remarcar la dimensión humana de la tecnología. También tenemos como panelista al doctor Carlos López Sosa. Él es doctor en periodismo por la Universidad Pompeu Fabra y profesor lector del Departamento de Biblioteconomía, Documentación y Comunicación Audiovisual de la Universidad de Barcelona. Su tesis doctoral se centró en el estudio de los factores de posicionamiento de sitios intensivos en contenidos y especialmente de medios online, así como en la evaluación de herramientas de análisis SEO. Actualmente se ha especializado en el uso técnico de la inteligencia artificial generativa en investigación, en periodismo y en documentación. Ha sido profesor asociado de la Universidad Pompeu Fabra, impartiendo docencia en la Facultad de Comunicación, en los estudios de periodismo, comunicación audiovisual y publicidad y relaciones públicas. Queridos Jorge y Carlos, les damos la más cordial bienvenida a estas octavas jornadas de Latin Red y bueno, pues escuchamos sus valiosos conocimientos que nos van a aportar a todas las revistas científicas en ciencias humanas y en ciencias sociales y humanidades. Genial, pues muy buenos días allí, muy buenas tardes aquí. Nuestras primeras palabras quieren ser de agradecimiento a las personas que habéis organizado esta jornada y nos habéis brindado la oportunidad de abrir un espacio de reflexión en torno a la inteligencia artificial generativa y su influencia en los procesos de edición de las revistas académicas. Yo creo que merece la pena embarcarnos en examinar, ¿no?, con mirada crítica el impacto y las implicaciones de esta tecnología en este campo. Y bueno, Carlos y yo esperamos que esta sesión pues, pueda servir como un pequeño faro que ilumine con prudencia, pero con claridad y con cierta mirada crítica en un mar que veremos que es de expectativas un tanto infladas. Y es que este prodigio tecnológico que nos ha cautivado ha experimentado un auge sin precedentes. Hace apenas 2 años se convirtió en un fenómeno global con la promesa de revolucionarlo todo, desde la creación artística hasta la síntesis de información. Nos maravillamos viendo su capacidad para generar contenido de todo tipo con una facilidad pasmosa. Pronto descubrimos que su impacto iba más allá de la mera novedad y de la diversión que nos ofrecía, y es que demostró ser una herramienta potente y transformadora para, bueno, con aplicaciones que abarcan desde el arte y la educación hasta la salud y el periodismo. Pero hay que reconocer que como toda tecnología emergente, la IA generativa dista de ser perfecta. Y en esto nos centraremos bastante hoy. Esto a veces se nos olvida, en parte porque el entusiasmo que nos han promovido las grandes tecnológicas y algunos medios de comunicación pues nos lleva a idealizar sus capacidades sin prestar suficiente atención a sus limitaciones, que las tiene como toda innovación, ¿no? De hecho, existe un barómetro de la madurez tecnológica, que es el ciclo de sobreexpectación de Gartner, que tenéis aquí expresado en este gráfico, que situó a la IA generativa en el pico de expectativas infladas en 2023, lo que señala que aunque sus logros son notables, tal vez hemos sobreestimado su verdadero potencial. Y por ello, quizá es hora de desmitificar un poco la IA, de quitarle ese halo de omnipotencia y de entender con realismo sus posibilidades y sus fronteras. Bueno, sea como sea, para quienes trabajamos en la gestión de información y la organización del conocimiento, la IA es hoy una realidad profesional, es incuestionable, y aunque parezca que ha irrumpido en nuestras vidas de repente, con ese gran salto a la fama que dio en 2022, a través de aplicaciones como ChatGPT o Stable Diffusion, que la han hecho muy accesible. La verdad es que la IA tiene una larga historia y lleva ya tiempo integrada en nuestra vida cotidiana. Cuando vuestro teléfono os guía hacia un destino, cuando una red social os sugiere etiquetar a vuestros contactos en una foto, o cuando una tienda virtual os recomienda ese producto con un acierto que parece que os lee la mente. Bueno, todo ello son manifestaciones de la inteligencia artificial que ya forma parte de nuestra rutina diaria. Y de hecho, y para situar un poco esta disciplina de forma sencilla, la inteligencia artificial es un campo muy extenso de la informática que busca crear sistemas que sean capaces de resolver tareas complejas que hasta ahora requerían de inteligencia humana. Entonces,
abarca varios subcampos, tiene aplicaciones en muchas áreas y una rama destacada es el aprendizaje automático, con el que los sistemas aprenden de grandes cantidades de datos de forma autónoma. Se les enseña a aprender de ejemplos, pues tal como aprendemos los humanos al observar patrones en nuestro entorno cotidiano. Y un ejemplo claro pues, serían los filtros de spam en el correo electrónico, ¿no? Aprenden a distinguir entre mensajes legítimos y no deseados, analizando miles de ejemplos. Y esto demuestra pues, la capacidad de aprendizaje automático para resolver tareas complejas de clasificación y reconocimiento de patrones. En este campo del aprendizaje automático existe una técnica avanzada conocida como aprendizaje profundo, que lo que hace es imitar cómo el cerebro humano procesa información y adquiere ciertas habilidades. Es un método que utiliza esto que hemos oído hablar, las redes neuronales, para identificar patrones complejos en un conjunto de datos sin indicarles explícitamente qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, estas redes se pueden entrenar, por ejemplo, para crear resúmenes de artículos. Se alimenta el sistema con muchos artículos y sus resúmenes, y sin reglas predefinidas, el sistema aprende a identificar elementos clave como nombres, datos importantes, frases relevantes, y con el tiempo pues logra generar resúmenes coherentes y precisos de nuevos artículos, pues simplemente extrayendo y condensando la información esencial por sí mismo. La misma lógica se aplica al reconocimiento de imágenes. Si tenemos una colección de fotos de animales y queremos que un ordenador las clasifique automáticamente, el aprendizaje profundo permite que la red neuronal aprenda a reconocer características distintivas, pues como las orejas de un zorro o las rayas de un tigre, de modo que al final la red podrá clasificar con precisión imágenes que nunca había visto de esos animales. Entonces, esto muestra la eficacia del aprendizaje profundo para analizar y aprender de manera independiente patrones complejos de datos. Y por lo tanto, el aprendizaje profundo se asemeja a cómo los humanos aprendemos a reconocer formas o a predecir palabras a partir de simples ejemplos. Y bueno, todo esto, ¿por qué es relevante? Pues porque ese proceso es particularmente útil para el procesamiento del lenguaje natural, que permite a los sistemas interpretar, y esto ya lo pongo entre comillas, interpretar y generar lenguaje humano. Y esto tiene muchas aplicaciones, pues desde la traducción automática y la síntesis de voz, hasta la visión por ordenador y la indexación automática de imágenes, es decir, el reconocimiento de formas. Y estos avances nos han conducido a la inteligencia artificial generativa, que es hoy la rama más activa e influyente. Se llama generativa porque a partir de datos existentes busca crear contenido nuevo y original que puede ser de cualquier tipo, puede ser texto, imagen, voz, sonido, música, vídeo. Y su atractivo principal está en la facilidad de uso. Es lo que lo ha globalizado. Entonces, para interactuar con el sistema y producir contenido, la verdad es que no hace falta conocer ningún lenguaje de programación complejo. Basta con usar el lenguaje natural y mediante frases sencillas y naturales, esto que denominamos prompts, ese neologismo que hemos adoptado para describir instrucciones o peticiones básicas, pues el sistema puede entender y responder con una naturalidad comparable a la humana. Bien, pues un ejemplo de esta tecnología es la generación del lenguaje natural, que se basa en los llamados modelos de lenguaje de gran tamaño, que son representaciones probabilísticas del lenguaje construidas a partir de un gran corpus de textos. Y lo que hacen estos modelos es absorber las reglas del lenguaje, al igual que un niño aprende a hablar, pues escuchando y repitiendo, solo que a mayor escala. ¿Qué es lo que pasa? Que como los ordenadores solo entienden de números, lo que hacen estos modelos es tratar las palabras como objetos matemáticos. Les asignan un vector, una matriz numérica que recoge su significado y su función sintáctica, como una ficha de miles de preguntas, pues es un ser vivo, es felino, es humano, y así construyen unos mapas de palabras, esto que conocemos como word embeddings. Y fijaos que cuando dos palabras son semánticamente cercanas, como por ejemplo cat y kitten, ¿no? Como gato y menino, pues tienen valores similares. Tienen casi los mismos valores porque son sinónimos. Y rey y reina comparten más o menos los mismos rasgos positivos y negativos, excepto el que indica el género gramatical. Y así es como estos sistemas codifican cada palabra, basándose en su significado, y es algo que en cierto modo recuerda a los ideogramas chinos, que combinan signos y a veces una palabra es la modificación de otra. Y sobre esa base, pues los modelos pueden producir textos en cualquier idioma en el que se hayan entrenado. Bueno, otra operación importante es que las palabras además se pueden transformar. Podemos tomar una palabra y con una especie de alquimia o de brujería, pues podemos cambiar un rasgo por otro. Y no es que nos dé exactamente
otra palabra exacta, no funciona así, pero sí nos da la más parecida. Y sobre esa base los modelos pueden manipular las palabras. Y ahora, Carlos, pues me gustaría hacerte la palabra para que nos cuentes más detalles, a ver qué nos puedes explicar. Vale. Quiero también recuperar lo que decía Jorge al principio, ¿no? De cómo esa curva, ¿no? De incredulidad y, uy, qué bien, ¿no? Todos los modelos de lenguaje, ChatGPT, OpenAI, cómo fue eso, ¿no? Increciendo y cómo ahora parece que se esté estabilizando. Y esto es importante porque creo que tenemos, y acordaos también al principio, ¿no? De 2023 que decían, bueno, tiene conciencia, ¿no? O no, pues realmente es una tecnología más, hay que verlo así. Y pensamos en ChatGPT, pero es que la realidad es que desde 2018 ya se han desarrollado 47 modelos de lenguaje. Y conocemos el GPT-3, luego fue el 3.5, luego el GPT-4 y ahora el GPT-4o de OVNI, que es de OpenAI. Luego Google tiene sus propios modelos de lenguaje, que son Palm y Gemini. El Palm, básicamente, a nivel, una pequeña apreciación, funciona sobre todo para hacer más entendible el idioma, el lenguaje, y Gemini no deja de ser al final como el competidor, ¿no? Base, por simplificar, es mucho más complejo, pero por simplificar de ChatGPT, ¿no? En el sentido de el funcionamiento, ¿no? de este servicio, inteligencia artificial, servicio, no conciencia, ¿vale? Tecnología, una tecnología más de Google. Meta, de Facebook, también tiene su propio lenguaje de gran tamaño, su modelo, y así están todas. Es más, por ejemplo, las grandes, las Big Four, ¿no? Microsoft, Apple, si no han desarrollado su propio modelo de lenguaje, han pagado acciones, ¿no? Para poder formar parte de esta tecnología. Microsoft lo ha hecho con OpenAI, tenemos Apple, que ahora mismo también tiene un acuerdo, Amazon lo ha hecho con Cloud y con otras, y así sucesivamente. Entonces, claramente esta tecnología es importante, las grandes compañías tecnológicas se han subido al carro porque entienden que es muy importante, pero como ha dicho Jorge, no deja de ser un sistema predictivo. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, la idea es la siguiente: cómo funciona, cómo construye ese contenido sintético, ya sea texto, ya sea audio, ya sea vídeos. Pues funciona al final bajo criterios de predicción. Por ejemplo, aquí ilustramos dos ejemplos. Si yo comienzo a plantear una idea o planteo la siguiente frase, ¿no? Comí pizza mientras aún estaba. La lógica de este lenguaje es, hombre, mientras aún estaba caliente, ¿no? En un porcentaje mucho más alto, porque es cuando está más rica. Pero si en paralelo, en ese vacío, en ese hueco de esa oración que se está desarrollando o hemos planteado, surge algo contextual que indique que a la persona le gusta más la pizza fría, en algún elemento específico, pues bajo esa predicción entenderá que era cuando estuviese fría o cuando estuviese lo que sea, ¿no? O por cocinar. Entonces funciona bajo esa predicción. Por ser un poco más precisos, si pasamos a la siguiente slide, vale la pena incidir un poco en cómo funciona esto, ¿no? Cómo funciona esta predicción. Básicamente, para calcular cuál es la palabra más probable, que tenga que aparecer en cada momento, pensemos como una especie de sopa de letras que se van construyendo y van, ¿no? Cayendo en un conjunto de palabras que forman frases que después forman párrafos. El modelo necesita haber aprendido de algún gran conjunto de datos, ya lo ha avanzado Jorge. Para imágenes, pues un gran conjunto de píxeles, de una oreja de 1.000.000 de píxeles de distintas imágenes que configuran la oreja de un gato, y a partir de ahí aprende, ¿no? Que pues a medida de que pensemos en un gato, pues va a entender, ¿no? ese patrón, ¿no? Por ejemplo, pero al final bebe de un conjunto muy grande de terabytes de texto de diferentes temas y fuentes, bueno, Wikipedia, artículos científicos y de otros muchos sitios que probablemente no conozcamos, ¿no? Y con este entrenamiento, que por cierto es importante decir, no supervisado, que esto es un elemento esencial que hace que muchas veces el resultado sea como es. Bueno, no quiero avanzar. No quiero avanzar lo que vamos a hablar, pero bueno, el sistema al final identifica los patrones
las normas y las regularidades que hacen que, bueno, se creen, ¿no?, ese modelo genérico capaz de predecir la siguiente palabra y la siguiente y la siguiente. Hablo de palabras porque estamos como más acostumbrados a ese texto sintético, pero lo mismo con la voz, con las imágenes. Fijaros que ahora ya podemos poner una instrucción y nos puede crear con imagen un vídeo, digamos, ¿no?, que vayamos un poco más allá, pero como ejemplo tenemos esto. Bueno, al final lo que decimos aquí, ¿no? Aprendido de muchas fuentes y como, claro, el contenido es tan, tan grande, tan ilimitado, el resultado, pues bueno, bebe de un sinfín de documentos que hacen que, bueno, sea bastante preciso, al menos a priori, ¿no?, en la superficie. Luego ya veremos si es así o no. Esto une muy bien con la siguiente imagen, que es un meme que se ha hecho bastante viral, no sé si estáis familiarizados con él, que es el So Good With a Smile, ¿no?, que os explicamos un poco cuál es la idea de este meme, ¿no?, que básicamente es, imaginemos, ¿no?, ilustra muy bien eh, la necesidad de afinar los modelos de lenguaje. ¿Esto qué es? Bueno, podríamos tener una primera fase, ¿no?, una primera fase de entrenamiento, viendo ese monstruo, ¿no?, ese entrenamiento que decimos que no está supervisado, ¿no?, y la encarna este monstruo, ¿no?, porque, claro, las fuentes, los datos, que es todo Internet, está sesgado. No olvidemos Wikipedia con sus sesgos. Aquí tenemos a Jenny, ¿no?, que ha trabajado temas de género, conocerá como ciertos, bueno, no entremos en este tema, pero bueno, como todo está, ¿no? Hay ciertos sesgos de todo tipo, de género, raciales, etcétera. Todo eso se muestra en esta fuente de datos, es una realidad. Y luego el rostro humano simboliza la fase inicial de ajustes, ¿no?, donde el sistema aprende la forma adecuada de responder, ¿no?, esa comunicación entre el software, inteligencia artificial, tecnología y el ser humano que interactúa, ¿no?, con esa tecnología. Y finalmente, claro, el aprendizaje por refuerzo, ¿no?, que se refleja con la cara sonriente que tenemos aquí, bueno, que indica que solo se escogen las mejores respuestas. Entonces, ilustra muy bien esto el peligro, iba a decir entre comillas, pero no, es real. Existe un peligro que tenemos que pensar en herramientas que ayuden a mitigar estos problemas inherentes a esta tecnología, al menos de momento, ¿vale? Creo que cedo la palabra a Jorge y por si quiere añadir alguna cosa más y continuamos sobre el tema. Sí, muy bien, Carlos, muchas gracias. Pues mira, justamente gracias a todas estas operaciones de refinamiento, luego tenemos unos modelos que son muy versátiles, que son muy útiles, tienen un potencial enorme porque, bueno, pues con esas capas de entrenamiento luego son capaces de generar textos de muchísimos géneros y estilos, pues como textos periodísticos, publicitarios, divulgativos, creativos. Pueden crear informes, noticias, contenido web, incluso poemas o canciones, esto lo hemos visto, y pueden también corregir, traducir, adaptar y resumir textos. Y esto es curioso porque justamente la capacidad de resumir es la más utilizada de ChatGPT, según explicaba Sam Altman en una entrevista, para mejorar la productividad frente a la avalancha diaria que tenemos de mensajes, ¿no? Luego, otra capacidad que se está empezando a explotar, a la que luego volveremos, es la de clarificar textos, como ya hace un proyecto de la Universitat Jaume I con los informes de altas médicas, para que los pacientes entiendan mejor su estado de salud y su tratamiento, o el corrector CLAPI del Gobierno de Buenos Aires, que traduce al lenguaje claro los textos de carácter legal o administrativo para que cualquier ciudadano los entienda, sin barreras lingüísticas. Y como veremos luego, esta convicción de que la información ha de ser comprensible, aunque hablemos un lenguaje de especialidad, también se ha extendido a la comunicación científica y ya hay posicionamientos claros a favor del uso de modelos de lenguaje para mejorar la claridad y la calidad de los manuscritos, siempre y cuando los autores asuman la responsabilidad total del contenido y reconozcan adecuadamente el uso de estas herramientas. Por descontado, como los modelos de lenguaje han leído muchos textos, los asistentes también pueden dar respuesta a todo tipo de consultas y peticiones. Y quizá, Carlos, podéis explicarnos cómo sacar el máximo provecho de los asistentes para exprimir su potencial y obtener los mejores resultados posibles.
El audio, Carlos, no te oímos. Perdón. Ahora sí, disculpa, es que... Bueno, básicamente esto es como todo. Cuanto mejor hagamos una operación, pues el resultado normalmente será mejor. En todo, en la vida, si trabajamos con más esfuerzo en algunos aspectos, pues el resultado será mejor. Aquí viene a ser lo mismo. Podemos hacer o dar instrucciones a la inteligencia artificial de forma muy simple y muy probablemente el resultado será muy simple. A partir de ahora, a lo largo de esta charla hablaremos de instrucciones, de peticiones y hablaremos de prompts. No dejan de ser sinónimos. Prompts es un poco el término anglosajón que se ha un poco estandarizado por cuestiones, como ya sabéis, pues de marketing, ¿no? Un poco así. Yo prefiero hablar de instrucción o petición y hay una realidad y es que cuanto mejor hagamos las peticiones, las instrucciones a la inteligencia artificial que usemos, pues mejor resultado nos dará. Pero sí que es verdad que ¿cómo podemos plantear estas instrucciones? Pues de muchas formas. Nosotros lo que hemos planteado es una categorización de usos en forma de, bueno, esas categorías permiten desarrollar ciertos consejos, ¿no? Entonces hemos sido capaces de identificar, y ya muchas personas han hecho sus propias categorizaciones, algunas de las que hemos hecho nosotros pues coinciden, pero básicamente encontramos que hay distintas formas de hacer instrucciones y que aquí os mostramos a continuación por si os pueden ayudar. Fijaos que estos consejos que os daremos son muy generales y la idea está en que según vuestras necesidades diarias de vuestro trabajo, etcétera, poder asumir una, todas o adaptarlas a vuestras circunstancias, ¿de acuerdo? Entonces, como consejos para hacer instrucciones óptimas para que la inteligencia artificial os dé el mejor resultado posible, bueno, dar más detalle en la instrucción. Cuanto más detallada sea la instrucción, la petición, a priori mejor calidad tendrá la respuesta que nos dé la inteligencia artificial. También podemos plantear contexto. Si le damos contexto específico a la instrucción, pues el resultado será mayor. Si yo quiero preparar, imaginemos, un speech para esta sesión, pues si yo explico que es una jornada específica centrada en revistas y doy cierto contexto, el resultado a priori estará contextualizado bajo esa premisa y eso sí, eso es importante. Luego también podemos plantear que nos dé respuesta bajo condiciones u objetivos específicos, ¿no? Necesito responder a un correo electrónico, se me ocurre, ¿eh? Luego veremos si esto de los correos electrónicos es válido o no, pero imaginemos que, por poner un ejemplo, nos llega un correo de nuestra jefa, nuestro jefe, muy enfadado y tenemos que contestarle a ese correo disculpándonos porque nos hemos equivocado. Pues podemos decir, oye, necesito que me ayudes a contestar este correo electrónico con el objetivo de que mi jefa y mi jefe pues se enfade menos o acepte mis disculpas. Bueno, es un objetivo, ¿no? Y va a plantear o va a intentar entender esos objetivos, ese contexto para ofrecernos una respuesta. También las audiencias. Podemos plantear, hay distintas audiencias, distintos públicos objetivos, hay alumnos, hay profesionales junior, profesionales seniors. Podemos pedir a instrucciones a la inteligencia artificial para que adapte la respuesta a un público específico, a esos alumnos, a ese consultor senior, a ese perfil más junior, a personas que no tengan conocimientos tecnológicos, de todo, ¿vale? Esas audiencias contextualizan la posibilidad de recibir una respuesta u otra. También podemos plantearle ejemplos. Si tenemos algún resultado de algo específico que nos ha gustado mucho y queremos replicarlo, podemos darle el ejemplo que es correcto a la inteligencia artificial y decir, oye, mira, con base en este ejemplo que te doy, constrúyeme algo, una respuesta tomando como base este ejemplo que es un buen ejemplo o es una buena práctica o lo que sea. Y luego hay ciertas cosas que se suelen repetir y que prácticamente tenemos ya interiorizada, que tiene que ver con tareas y roles. Resume esto, actúa como. Fijaros, vinculado a temas de los que estamos de revistas. Imaginemos, soy investigador, investigadora, he hecho un artículo académico, se lo doy a la inteligencia artificial, actúa como un revisor y dime en qué fallo. Te va a dar resultados, pero claro,
Si vamos un poco más allá, podemos pensar, ¿qué toma de base para saber si lo que me está ofreciendo es correcto o no? Y otra, si yo vuelvo a pasar el mismo paper manuscrito y le pido eso, ¿me dará las mismas respuestas, los mismos handicaps o los mismos problemas que tiene mi artículo? Pues ya os digo yo que no, porque lo he probado y no. Entonces, hay cosas muy atractivas y yo quiero recalcar esto mucho y que son muy interesantes, pero todo hay que verlo con cierta distancia. Y eso es un poco la idea. Y luego ya por último, otra instrucción muy interesante es pedir resultados bajo una estructura específica. Pues contéstame a X con una introducción, un desarrollo y un desenlace. Contéstame con bullet points. Contéstame en X, ¿no? Lo que sea. Y así podemos plantear una especie de estrategia básica de cómo podemos plantear las instrucciones de forma más precisa y con ello obtener resultados a priori más precisos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos que nuestra categorización no es muy novedosa, pero bueno, fue la que hicimos hace ya bastante tiempo y bueno, hay distintas hojas de trucos, de gente que ha estado, bueno, planteando distintas propuestas. Tenemos las que ya hemos visto, ¿no? De estilos de escritura, tipos de comando, los roles, pero también es importante destacar que hay extensiones de Chrome y de otros navegadores que podemos incorporar a nuestro ordenador, a nuestro sitio web y utilizarlo para dinamizar o vitaminar nuestros resultados con inteligencia artificial. Hablábamos antes, previo a la defensa, con Jenny, ¿no? Del tema de los tweets. Pues, oye, que ha salido el último número del monográfico y tengo que dinamizarlo a través de las redes sociales. Pues bueno, TweetGPT. Oye, tienes este documento que lo tengo en Drive, ¿me lo puedes convertir en un hilo de Twitter a poder ser con capacidad de viralización, bla, 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 bla? Sí, toma, pim, pim. ¿Podemos quedarnos con estos resultados? Verifiquemos si los highlights que dan están presentes en el artículo, porque puede ser que no. Y después de eso, pues quizás sí, ¿no? Entonces tenemos esta hoja de trucos. Veréis que también, si pasamos a la siguiente slide, hay muchas más hojas de trucos. Y fijaros, aquí es interesante lo que tiene que ver con el prompt printing, ¿vale? Como elemento un poco diferenciador al resto de hoja de trucos y consejos que hemos dado. Pero bueno, al final esto lo tendréis a vuestra disposición y lo podéis utilizar, pero la idea es que si os preguntáis, bueno, ¿y qué hago? Entonces tengo que hacer una instrucción que incluya todos estos elementos? Pues depende. Cada instrucción, cada necesidad que tengáis es muy diferente. A veces necesitaréis incluir varios de los consejos que hemos dado, otras veces no. Y también dependerá, pues eso, de vuestra necesidad y diaria, ¿no? En vuestro día a día, porque a lo mejor con muy pocas descripciones, pues podéis obtener el resultado que queréis. O puede, en cambio, que si es algo muy, muy preciso lo que necesitáis, pues necesite mucho, mucho más contexto. Si pasamos a la siguiente slide, podéis ver lo que a priori podría ser un prompt completo, óptimo y perfecto, ¿no? Que incluye contexto, tareas, ejemplos, la categorización del rol, el formato, el tono. Está muy bien y son todos los elementos en este sentido esenciales, ¿vale? Para esta instrucción, pero la idea para la que no os obsesionéis es que podéis utilizar todo lo que queráis. Lo importante es ser precisos en la instrucción y ya está, ¿de acuerdo? Pero no quiero que os quedéis con la idea de, es que el señor Franganillo y el señor López Osa dijeron que todo tiene que tener contexto, tareas, ejemplo, rol, formato, tono y esto no necesariamente, ¿vale? Entonces, un poco la idea es esa. Paso la palabra a Jorge, que creo que os va a explicar también aspectos muy interesantes que van más allá de instrucciones textuales y que creo que es muy interesante que escuchéis. Jorge, un momentito, antes de continuar,
Solo quiero Adelante. decirles que tenemos saludos desde Buenos Aires, Córdoba, Bahía Blanca, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, La Matanza, La Rioja, Moreno, Resistencia, Rosario, Santa Fe, Santa Rosa, Tucumán, y de países de Brasil, Colombia, Cuba, Costa Rica, México, Paraguay, El Salvador, Uruguay, Venezuela. Así que bueno, saludos de todos, de toda esta audiencia regional y iberoamericana que nos está escuchando. Y bueno, continúen Qué por bien. favor con su excelente exposición. Qué bien, nos hacen sentir muy arropados, muchas gracias. Bueno, pues otra cuestión también a tener en cuenta, Carlos hablaba antes de las extensiones, bueno, los modelos de lenguaje, como además ha leído mucho código, son capaces de codificar contenido en muchos formatos y, por ejemplo, lo que podemos hacer es generar en formato Markdown, que es un formato de etiquetado muy básico, pues cualquier, no sé, mapa conceptual, por ejemplo, y pasárselo a otra herramienta gratuita como es SmartMap para construir este mapa conceptual que veis aquí de forma gráfica, que además lo podemos bajar como, lo podemos descargar como gráfico vectorial y utilizarlo en una publicación como figura. Es decir, que esto, las posibilidades van mucho más allá de la propia herramienta, porque a menudo lo que podemos hacer es extraer un contenido en un formato preparado para que otra herramienta pues le acabe de dar, digamos, la pincelada final como veis en este ejemplo. Y bueno, Carlos ha ido anticipando algo en lo que a mí me gustaría centrarme ahora y él continuará ahí dando leña, que es la cuestión de las limitaciones. Es decir, hay que tener muy presente que las respuestas de un asistente, de ChatGPT, de Copilot, de cualquier herramienta de estas, por muy convincentes que suenen, no siempre son correctas. Y esto es porque los modelos de lenguaje se han entrenado ante todo para simular conversaciones y generar texto que suene natural. Entonces, a veces hay fallos o inconsistencias en la generación de texto que se deben a muchos motivos, se deben sobre todo a las limitaciones de los propios datos y de los algoritmos que utiliza la IA. Y por lo tanto, a pesar de que las respuestas suenen razonables, hay que verificarlas siempre. Pueden ser inexactas, erróneas, contradictorias. Ningún resultado ha de tratarse como información contrastada, ¿vale? Sino como lo que es una sopa de palabras, ¿no? Es una mera construcción sintética basada en la probabilidad secuencial de las palabras, ¿no? Lo que explicaba Carlos antes, no se basa necesariamente en la lógica. Y esto se suele pasar por alto porque la elocuencia de las respuestas provoca una engañosa ilusión de pensamiento racional, pero la inteligencia artificial, por mucho que le llamemos inteligencia, en realidad no razona, ni entiende nada de lo que escribe, es una cotorra. Tampoco dispone de conocimiento fiable sobre el mundo. Nos puede enredar con el aplomo de un mentiroso compulsivo y ni siquiera se puede afirmar que mienta porque no cuenta con un modelo de verdad. Entonces, todo esto es fruto del comportamiento de los algoritmos que resulta intrigante incluso para los propios ingenieros, que no aciertan a explicar cómo se producen las respuestas. Esto puede chocar, pero es así. Y como consecuencia, el descubrir cómo prevenir o corregir las respuestas erróneas se ha convertido en una obsesión para muchos investigadores. Y esto es un problema que se menciona en decenas de artículos académicos y tiene un impacto que no hay que menospreciar, sobre todo a medida que esta tecnología llega a más personas y se integra en campos críticos como la medicina, el derecho o las finanzas. Bueno, como anécdota curiosa, está el caso de esta cadena de almacenes neozelandesa. Lanzaron un planificador de comidas basado en GPT-3, que fijaos que no solo sugería recetas de dudoso gusto, sino que llegó a proponer una mezcla de agua aromática combinando lejía, amoníaco y cloro. O sea, una mezcla venenosa que produce gas de cloro, que puede ser letal. Pero que si os fijáis, el robot no dudó en recomendar que se sirviera fría, como se lee en el punto 4, para disfrutar de la refrescante fragancia. Estas cosas pasan y aquí es muy evidente. El problema es que como todo nos suena tan elocuente, pues le damos nuestra confianza, ¿no? de entrada. Otro problema conocido de los modelos de lenguaje es que pueden reproducir sesgos, estereotipos y prejuicios que provienen sobre todo de los propios datos con los que se han entrenado, y esos sesgos parecen hoy inevitables. Hay voces que sostienen que es imposible crear un modelo de lenguaje que sea totalmente neutral y objetivo, porque los sesgos, al fin y al cabo, se introducen en todas las fases del desarrollo del modelo, incluida la fase de alineación, porque los sistemas se ajustan con criterios subjetivos. Y siendo así, hay que tener en cuenta que estos sesgos implican efectos negativos en dos sentidos, en dos sentidos opuestos. En un sentido, nos pueden generar resultados inexactos o injustos, por ejemplo,
si excluyen determinados puntos de vista, intereses o grupos sociales, pero en el sentido opuesto, los sesgos pueden hacer que las respuestas sean demasiado puritanas, evasivas, políticamente correctas, y esto también limita la diversidad sociocultural y la libertad de expresión. Porque bien se sabe que estos sistemas, con el objetivo de garantizar un uso ético y seguro, pues tienden a eludir temas que consideran controvertidos y a censurar palabras que consideran polémicas. Y de hecho, se ha demostrado científicamente que ChatGPT, por ejemplo, tiene un sesgo significativo y sistemático hacia la mentalidad de izquierdas y que por lo tanto no es nada imparcial. Los autores que hicieron, pues le pidieron a ChatGPT que respondiera a preguntas actuando como una persona con una orientación política específica, pues por ejemplo conservadora o liberal, compararon estas respuestas con las respuestas estándar de ChatGPT y descubrieron que esas respuestas estándar tienden a alinearse más con las opiniones demócratas en el contexto de Estados Unidos. Y de hecho, en otros experimentos que se han hecho, ha pasado que incluso el sistema se niega a debatir sobre ideas consideradas de derechas porque las considera polémicas, ¿no? Y claro, esto tiene implicaciones porque esos sesgos pueden afectar a procesos sociales y políticos. Y bueno, precisamente esa tendencia a la sobrecorrección es lo que recientemente empujó a Google a desactivar su generador de imágenes en Gemini tras las críticas recibidas por promover, ya lo veis, una diversidad forzada y una presunta parcialidad ideológica. Y el caso es que Gemini creaba imágenes de personas con etnias que no correspondían con la realidad histórica. Por ejemplo, pues soldados nazis con rasgos asiáticos o africanos, que esto es un disparate, ¿no? O rechazaba crear representaciones que no cumplieran con sus peculiares criterios de inclusividad. Entonces, por todo ello, ya nos lo ha ido anticipando Carlos, hay que ser cautelosos y críticos con el contenido que producen los modelos de lenguaje. Muchas voces, sobre todo desde la ingeniería, que conocen bien estos sistemas, nos advierten que estos sistemas, estas herramientas, no deben utilizarse como si fueran un buscador. ¿No es así, Carlos? Sí, efectivamente. De hecho, es uno de los grandes problemas con los que nos estamos encontrando, por ejemplo, aquí en la facultad. Y es que mucha gente piensa que ChatGPT es un buscador como Google y pide preguntas en forma de búsqueda. Y la realidad está en que no es así. Es decir, no es así. ¿Y eso qué provoca? Provoca que los resultados que nos den sean incorrectos. Fijaros, algunos ejemplos que podemos encontrarnos bastante habituales, en relación a... ayúdame a hacer un marco teórico sobre X tema. Toma, ¿no? Y ahí hay búsqueda, ¿no? Búsqueda pues, un poco naif, pero hay búsqueda. Referencias inventadas, sesgos, viajes, alucinaciones, ¿no? Que se llaman. Por tanto, se está utilizando la inteligencia artificial generativa como buscadores, como buscador como pudiera ser Google, Bing u otros, pero su función no es esa. Entonces, el resultado que se está obteniendo no es correcto y está, bueno, generando un flaco favor, ¿no?, a la sociedad que lo está utilizando de este modo, ¿no? Si bien es cierto, pasamos a la siguiente slide, Google, por ejemplo, ya tiene en Estados Unidos integrada la inteligencia artificial generativa en sus buscadores en forma beta, testeo y demás, integrando su inteligencia artificial, que es Gemini, a sus resultados de búsqueda de forma, sí, resultados de búsqueda enriquecidos con contenido sintético, al que le han llamado Google AI Overview. La idea está en que Google lo que está desarrollando, y fijaros, simplemente está ahora mismo en Estados Unidos en fase beta, es, bueno, ofrecer ciertos resultados de búsqueda sintéticos a través de cogiendo resultados de búsqueda de sitios web, ¿no? Y sobre eso construye un resultado con base a tu pregunta. Esto sí que es un buscador. Esto es un buscador vitaminado con inteligencia artificial. Pero eso no quita que el resultado sea en ocasiones un poco, bueno, bastante erróneo. Es decir, y de hecho yo me pregunto hasta qué punto se va a acabar utilizando esta herramienta, porque si usamos Google y el resultado generalmente que consumimos, que suele ser el primero o el segundo, resuelve la intención de nuestra búsqueda,
¿Qué necesidad hay de tener estos resultados? Habrá que ver qué pasa. Como algo anecdótico y grave, diré que, por ejemplo, han habido algunos resultados que ha dado este buscador AI Overview de Google, que era el siguiente, era ¿cómo puedo hacer una pizza que sea sticky, ¿no? Que sea así muy, bueno, en fin, no me sale el término Que se aguante pegajosa, el queso, ¿no? Sí, grasienta y tal. sí. Bueno, pues recomendaba ponerle pegamento, o ¿cómo puedo tratar la depresión? Y resultado enriquecido sintético, pues tírese usted por un puente. Hombre, esto ya se ha corregido, pero esto ha pasado. Y una empresa como Google, que de este resultado, más si una persona que hace esta búsqueda y tiene problemas de depresión o lo que sea, el tema es bastante serio. Pero bueno, están trabajando en ello. Podemos ver en las siguientes slides algunos ejemplos de algunas opciones que ofrece Google, ¿no? Resúmenes más rápidos, ¿no? Y trabajan con esa tecnología que hemos dicho de Palm y Gemini. Tienen las dos integradas y hacen que a priori funcionen mejor, ¿no? Estos resultados. Estos son, bueno, resultados en forma del collapse. Bueno, se ha categorizado las tres opciones de búsqueda generativa que tiene Google y aquí os las mostramos, ¿eh? Tenemos el collapse, tenemos el opt-in, por ejemplo, alojamiento en Barcelona, departamentos, ¿no? ¿Quieres obtener un resumen de inteligencia artificial para esta búsqueda? Sí, pues la genera, ¿no? Haces clic en ese botón y entran los primeros resultados de Google bajo esa consulta específica y sobre eso te construye un contenido sintético que puede tener valor o no. Esto aún se tiene que demostrar. Y por último, tenemos el resultado normal de toda la vida, que no proporciona resúmenes artificiales. Yo me pregunto hasta qué punto acabaremos utilizando o no estos resultados vitaminados con inteligencia artificial. Yo no lo sé. Da la sensación, sin yo ser un experto, en que como es en la tecnología que está ahora en auge, la que más llama la atención, la más de moda, pues es como que, bueno, vamos a integrarlo para ver qué pasa. Pero fijémonos, que está ahora mismo en versión beta en Estados Unidos. Veremos si se acaba integrando en Latinoamérica, Europa, etcétera. Y si se acaba usando o no, o acaba siendo Vaporwave, ¿no? O sea, algo que acaba siendo efímero o un recurso que no se acaba de materializar porque la gente no lo necesita, ¿no? Veremos qué ocurre. Si pasamos a la siguiente slide, quisiera decir también que es algo importante, que no nos podemos fiar de los resultados, que es un poco la idea que nos da la inteligencia artificial, porque comete errores. Entonces, nosotros estamos también aquí para daros algunos consejos que estamos aplicando nosotros para que en el caso de que lo utilicemos, porque también tiene su utilidad, o sea, aquí no es una cuestión de que la IA sea mala, sino que tenemos que aplicar ciertas precauciones. ¿Pero qué precauciones? Pues es lo que venimos a contar, porque la realidad es que se arrojan resultados inadecuados muchas veces, algunos erróneos, y a veces me he buscado y he dicho, anda, mira, he escrito un libro en Alfaguara y no lo sabía, mira qué bien, ¿no? Que se inventa cosas y demás. Y bueno, entonces, en cuestiones críticas, que es lo que vamos a ver, se tiene que tener muchísimo cuidado en usarlo o no. Paso la palabra a Jorge para que nos explique esto, que creo que es muy interesante. Y va muy en la línea de lo que estás contando, porque además a esta sensación de fiabilidad que nos da esa elocuencia de las respuestas se suma que los asistentes a menudo citan falsas fuentes de información o lo que se ha venido a llamar referencias fantasma, ¿no? Es decir, sugieren enlaces que parecen relevantes solo porque coinciden ciertos patrones de lenguaje, no porque la información provenga realmente de aquellas fuentes, porque esto no funciona así. Por lo tanto, coincido con Carlos y también insisto, hay que verificar la información de forma independiente y no confiar ciegamente en las referencias que presenta la inteligencia artificial. Claro, el problema de estas referencias es que a menudo son falsas
y aún así aumentan la falsa impresión de validez y fiabilidad si no las comprobamos. Y a pesar de estos fallos, pues hay quienes dan por bueno todo lo que emana de estas herramientas y no debería ser así, pero esto tiene una explicación, que es que por esa ilusión de pensamiento racional que provocan, pues mucha gente es propensa a atribuir a la inteligencia artificial pues unas habilidades cognitivas y de razonamiento que no tiene, ¿eh? Pero esa tendencia pues no es más que un sesgo cognitivo que ha deformado la percepción pública de la inteligencia artificial hasta proyectar de ella pues una visión, yo diría que exagerada, antropomórfica y divinizada incluso, ¿no? Como deificada. Claro, está muy vestida de términos muy gruesos. Hablamos de aprendizaje, inteligencia, entrenamiento, son términos muy humanos, cuando en realidad no dejan de ser máquinas, ¿no? Es decir, no tienen nada de humano. Y no ayuda nada a corregir esa tendencia la imprudencia de algunos medios con titulares sensacionalistas como este, que endiosan a la inteligencia artificial y la elevan a categoría de autoridad, a la vez que se ningunea al colectivo médico, ¿no? Solo porque la respuesta de ChatGPT, en este caso particular, acertó de chiripa con el diagnóstico. Bueno, pues esto es muy peligroso, es decir, qué imagen pública se está dando de esta tecnología, ¿no? ¿Cuál es el discurso? Por lo tanto, es evidente que el uso de estas herramientas exige cierta responsabilidad, ¿no? Y sobre esto, Carlos, ¿qué nos puedes explicar? ¿Hay algún método para garantizar un uso responsable de estas herramientas? Sí, gracias Jorge. La siguiente slide me gusta mucho, siempre la uso porque creo que representa muy bien la idea de seguridad que tengo yo en mi cabeza. Eh, Cuando vamos a utilizar la inteligencia artificial, lo primero que nos preguntamos ¿es seguro o no es seguro utilizar la inteligencia artificial? Al final es una cuestión de hacerse preguntas. Este diagrama, desarrollado por Alexander Tiulkanov dentro de un libro desarrollado por la UNESCO, que salió en febrero o marzo de 2023, me dio un poco la idea y que yo asumí para saber si estaba haciendo un uso seguro de ChatGPT en este caso, ¿vale? Pero que es extrapolable a cualquier inteligencia artificial generativa. Y vengo a ilustraros con un ejemplo qué significa este diagrama, ¿vale? Imaginemos que yo, investigador de aquí de la UB, quiero utilizar ChatGPT, pero no sé si lo puedo usar o no por cuestiones de seguridad, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que hacer, o tendría que hacer, tomando en consideración este diagrama, es lo siguiente. Preguntarme, ¿importa que el resultado que me dé la inteligencia artificial es verdadero? Mira, ocurre lo siguiente. Yo tengo 2 niñas de 3 años y 2 meses, gemelas. Todas las noches me piden que les lea un cuento. Si no les leo el cuento, no se duermen. Yo ya no tengo libros en casa, no tengo más cuentos, no tengo energía. Entonces, yo muchas veces voy a ChatGPT y le digo, por favor, ¿me puedes escribir un cuento de animalitos con valores y con los nombres de mis hijas y para leerles un cuento a mis niñas? Y me hacen un cuento con valores que leen mis hijas, les leo a mis hijas y cuando se las leo se quedan tranquilas y se duermen. ¿Importa que el resultado que me da la inteligencia artificial sea verdadero? No, no importa. Consigo lo que quiero. Mis hijas leen un cuento con valores, escuchan un cuento con valores y consigo que se duerman. No es importante. Pero imaginemos que sí, que estoy haciendo una investigación y me planteo que quiero usar la inteligencia artificial para la metodología. La pregunta es, ¿importa que el resultado sea verdadero? Hombre, claro, estoy haciendo ciencia, estoy haciendo algo muy importante, estamos haciendo algo muy serio, social, para la ciencia, para todo. Importa. Entonces tenemos que hacernos una segunda pregunta. ¿Disponemos de la experiencia necesaria para verificar que los resultados que te va a dar la inteligencia artificial es preciso? Esta es la segunda pregunta que tenemos que hacernos. Pues depende. Si yo, por ejemplo, decido hacer una investigación sobre inteligencia artificial y revistas, que llevo trabajándolo mucho tiempo, pues quizás sí. Puedo decir, sí, dispongo de la experiencia y yo estoy seguro de que entrando en el resultado soy capaz de ver si hay algo que es incorrecto. Pero en cambio puedo decir, no, es que ahora quiero estudiar el cambio climático, cómo afecta el cambio climático en no sé dónde. ¿Tengo experiencia? No. ¿Dispongo de esa experiencia para verificar que los resultados que me da la inteligencia artificial son verdaderos? No. Entonces, mejor no uses ChatGPT, no lo uses, es mala idea. Pero volvamos a lo anterior. Sí, tengo el expertise, la experiencia, el background, llevo estudiando, me he leído
muchos libros sobre el tema, sí soy capaz de saber si ese resultado es preciso o no. Entonces nos tenemos que hacer la tercera pregunta. Vale, ¿tú crees que el resultado que te da, serás capaz de saber si estás sesgado, si el resultado es correcto, si no es correcto? Y lo asumes, vale. ¿Estás dispuesto a asumir, en el caso de que haya algún error, de tu culpa? O sea, es decir, asumir toda la responsabilidad. No, no estoy dispuesto. Entonces no utilices ChatGPT. Sí, sí, estoy dispuesto. Me la juego. Confío en mi criterio, en mi pensamiento. Sí. Vale, entonces puedes usarlo. Es un poco un diagrama, quizá un poco general, pero a mí me viene muy bien para poder explicar y saber si puedo hacer un uso seguro o no de inteligencia artificial. Además, si pasamos a la siguiente slide, veréis que hay muchos libros blancos, muchos libros blancos, libros de regulación, las normas COPE ya tienen su propio apartado explicando cuestiones sobre métodos o el uso de inteligencia artificial, las metodologías. Tenemos el libro de la UNESCO de ChatGPT, inteligencia artificial, el libro blanco de inteligencia artificial de la Comisión Europea y muchos más, ¿verdad? Y muchas universidades están sacando los suyos y demás, pero hay varias cuestiones específicas que tenemos que tener clara y que todos defienden, todos estos documentos de referencia defienden. Uno, todo lo que subamos a una herramienta de inteligencia artificial, todo ese contenido que tú das, se lo queda a la empresa dueña de esa tecnología. Todo el contenido está monitoreado, todo. Esto es así, es una realidad. ¿Qué hacen con ese contenido? No lo sabemos, más allá de entrenar la herramienta, la inteligencia artificial, la siguen entrenando. No sabemos qué hacen con ese contenido, por lo tanto, datos sensibles, pues no los subamos, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta que hay que tener en cuenta cuestiones como propiedad intelectual, material sensible, ¿no? No, es que he subido el correo electrónico de mi jefe. Hombre, lo que decía antes, ¿no? Mejor no lo subas, es confidencial, no está bien, ¿vale? Incluso con cuestiones de propiedad intelectual se ve mucho más en inteligencia artificial generativa de imágenes. Ya ha habido casos de artistas denunciando a diferentes inteligencias artificiales que han devuelto fotografías, imágenes con cierto influjo de esos artistas y han denunciado porque han entendido bueno, que han bebido de su obra. Entonces esto también es importante, ¿no? Y bueno, un poco la idea es esa, ¿no? O sea, hay que hacer un uso seguro de los modelos generativos y Jorge a continuación tiene también muchas cosas que hablar sobre este uso seguro y algunas pautas internas a tener muy en cuenta. Sí, sí, a colación de este tema, justamente el verano pasado la Comisión Europea emitió unas pautas internas sobre el uso de herramientas generativas con este doble propósito de valorar los riesgos y las limitaciones de la IA generativa y de establecer condiciones para su uso seguro en actividades laborales de todo tipo. No dejan de ser internas para ellos, pero que son muy transversales. Son unas pautas que, bueno, reconocen el potencial de la IA generativa para inspirar, redactar, adaptar y resumir textos y también para agilizar tareas. Y establecen 5 reglas que sintetizaré ahora para un uso seguro. Y claro, aquí cualquiera podría preguntarse por qué hemos de fijarnos en unas pautas emitidas internamente. Bueno, la respuesta es sencilla. Son un modelo a seguir en otros contextos. No olvidemos que la Comisión Europea es una de las altas instituciones de Europa, donde el Parlamento ha sido pionero a escala mundial en regular la inteligencia artificial para protegernos de los riesgos asociados, lo que subraya la importancia y la relevancia de estas pautas. Por lo tanto, al adoptar y adaptar estas directrices, cualquier organización puede beneficiarse de la experiencia y del enfoque riguroso de la Comisión Europea en la gestión de esta tecnología, ¿no? Entonces, esto no solo ayuda a mitigar riesgos, sino que además promueve un uso responsable, ético, seguro y sostenible de esta tecnología. Pues bien, estas son las 5 reglas, ¿no? Nos dicen, bueno, pues no compartir lo que nos decía Carlos ahora, justamente, ningún dato personal sensible que no sea de dominio público por el riesgo de que se divulgue información privada, ¿eh? Todo lo que proporcionamos
se transmite al proveedor, que no sabemos cómo va a usar esos datos, ¿no? Incluso puede usar esa información para divulgar luego que se sabe en otra conversación. Por lo tanto, nada de darles información confidencial, datos personales, como tampoco se lo daríamos a un desconocido. 2, contemplar que las respuestas pueden estar sesgadas, pueden ser inexactas, ¿vale? No hay que olvidar que, bueno, los datos de entrenamiento son incompletos, que pueden estar sesgados, que se han introducido sesgos a propósito en el algoritmo supuestamente para hacerlo más seguro, que los modelos de lenguaje hemos visto que no son realmente buscadores, por lo tanto, si los usamos para obtener información, pueden dar respuestas poco fiables. Yo, de hecho, prefiero no tratarlo como información, sino como lo que es un texto sintético. Luego, pues valorar si la inteligencia artificial podría estar infringiendo derechos de propiedad intelectual, ¿vale? Nos podría estar reproduciendo datos de una obra protegida, aunque con pequeñas modificaciones, sin avisar, y nos podría hacer incurrir en plagio si usamos la respuesta de forma literal, ¿no? Tampoco replicar nunca directamente, literalmente en un documento, resultados generados por la inteligencia artificial, ya no solo por el riesgo de plagio, sino porque esos resultados pueden contener errores. Y por último, algo también que no hemos mencionado todavía, que es evitar depender de esta tecnología para procesos que consideremos críticos o urgentes. Porque estas herramientas, aunque son útiles, pueden ser inestables y estar inaccesibles cuando más se necesitan. Y más importante aún, no han de suplantar nuestra capacidad innata para razonar y tomar decisiones. Hemos de ser conscientes de los peligros de una dependencia excesiva en estas herramientas y del riesgo de que la IA se convierta en una especie de prótesis cognitiva, ¿no? Que acabe por atrofiar nuestras capacidades mentales, que es algo que también estamos intentando evitar con nuestros estudiantes. Entonces, bueno, todo esto, la IA es un recurso formidable que puede complementar nuestras capacidades, pero no debe desplazar el juicio humano, ¿eh? La tecnología debe servirnos, no dominarnos, y para lograrlo pues hemos de usarla con prudencia y buen criterio. Luego, y esto lo pasaré muy, muy rápido, que vamos ya un poco justos de tiempo, es importante destacar que estos modelos también pueden generar imágenes. Todo esto viene de la visión artificial, ¿no? Y de la descripción automática de imágenes, que, bueno, pues un día los ingenieros decidieron invertir la idea y pensaron, bueno, ¿y si lo hacemos al revés? ¿Y si en lugar de describir una imagen con palabras, le damos nosotros las palabras y la máquina nos genera la imagen? Bueno, pues hace 8 años la tecnología daba para estas matrices de 32 por 32 píxeles que, como veis, obligaban a hacer un verdadero acto de fe, pero desde entonces se ha hecho un salto, un gran progreso, y hoy cualquiera puede crear imágenes de alta resolución, detalladas, fotorrealistas, sin saber de diseño o de informática, basta con una simple instrucción en lenguaje natural. Es una tecnología que ya veis que ha avanzado a una velocidad asombrosa. Hace 2 años se podía pedir un dibujo a un modelo de síntesis y nos devolvía unas manchas de color bastante torpes, pero en cuestión de meses, fijaos que el mismo sistema se ha vuelto capaz de generar en segundos imágenes hiperrealistas que engañan a nuestros ojos y no somos capaces de advertir que lo que vemos no es real, ¿no? Es decir, que el salto cualitativo es asombroso. Y precisamente por ello, la síntesis de imágenes ha adquirido valor editorial, porque permite crear ilustraciones abstractas y conceptuales. Y tenemos, bueno, pues hace 2 años, cuando eclosionó toda esta tecnología, pues vimos los primeros ejemplos en The Economy, en la revista Cosmopolitan, ¿no? Simplemente con unas nociones básicas, como las que hay que tener a la hora de redactar un prompt, ¿no? Antes Carlos explicaba pues cómo interrogar a un modelo de lenguaje. Bueno, pues un modelo de síntesis gráfica veis que tiene sus propias reglas, y aunque también manejamos el lenguaje natural, pues hay que tener nociones estéticas, ¿no? Pues de lo que es el estilo artístico, la óptica, el tratamiento del color, de la iluminación, bueno, que pueden venir muy bien pues para luego ir a una herramienta gratuita como Leonardo y crear pues una imagen conceptual pues de unos jeroglíficos, ¿no? Egipcios. Pero bueno, hay que tener cuidado porque luego miramos estos dibujos con lupa y vemos cosas que tampoco tienen mucho sentido, ¿no? Que son como garabatos que no... Bueno, a ver dónde los usamos, porque esto, bueno, pues puede distraer la atención, ¿no? Para quienes quieran ir más allá y se quieran gastar unos dolaritos, pues hay una herramienta potente, realmente asombrosa, que es Midjourney, que ofrece toneladas de diversión. Es la que ha generado esos ejemplos que hemos visto antes tan realistas. Bueno, allí se puede perfeccionar el arte de lo que se ha bautizado como promptografía, ¿no? Es decir, un arte análogo a la fotografía, pero en el que en lugar de la cámara fotográfica se usa el prompt
para generar imágenes sintéticas con un nivel sorprendente de detalle y creatividad. Bueno, con esta plantilla gratuita, que es una simple pero ingeniosa hoja de cálculo, se puede explorar el enorme abanico de parámetros disponibles para definir el aspecto y el estilo de una imagen sintética. Ahora bien, ahora viene cuando lo matan. Hay que tener en cuenta que las imágenes sintéticas a menudo incluyen elementos extraños, como veis en estas ilustraciones que acompañan a sendos artículos de la revista muy interesante de divulgación científica. Bueno, si os fijáis, ¿verdad que hay rasgos peculiares? Bueno, la imagen de la izquierda pretende mostrar dos cerebros humanos, pero cualquiera que haya visto un cerebro sabe que no tiene esta forma, ¿vale? Y aún así la autora lo ha plantado en el artículo como si nada, ¿no? Bueno, aquí habría sido mejor conseguir una ilustración de un banco de imágenes incluso gratuito o como mínimo esmerarse un poco más en los prompts. Esto no se puede dar por bueno y no se puede plantar en una revista de pretendida divulgación científica. Y bueno, ¿qué decir de la imagen de la derecha? O sea, para ser un sistema solar, pues parece salido de una fiesta loca, ¿no? Con unos planetas fuera de sitio, hay dos tierras con continentes hechos un lío. Bueno, es cierto que una ilustración puede ser una representación figurativa y aproximada, incluso artística, pero colar una imagen tan absurda en un contexto donde se espera cierto rigor, pues acaba minando la credibilidad. Y esta revista además está plagada de imágenes así, incluso de personajes célebres, que al mirarlos de cerca pues se nota que no son reales, ¿no? Que solo tienen un aire de parecido. Y bueno, la verdad es que para mí tiene cuajo que la revista se llame Muy Interesante, ¿no? Me pregunto qué tiene de interesante pues ver caras falsas, órganos mutantes o planetas que no existen. En fin, Carlos, ahora te voy a ceder el control de las diapositivas. Quizá tú conoces alguna experiencia similar en esto de la síntesis gráfica. Paso a compartir. Solo para anunciarles un poquito el tema del tiempo, si Sí, podemos ir cerrando como ya en unos, si les parece, en unos 10 minutos, por favor, vale, para dar sí, paso a algunas preguntas que tenemos de nuestra vale. audiencia. Muchas gracias. Iré muy rápido. En relación a lo que hablaba de Jorge sobre muy interesante, esto es otro ejemplo más bueno, de una mala praxis en el uso de la imagen, y esto es aún más grave porque esto tiene que ver con un artículo publicado en Frontiers in Self-Development Developmental Biology, que fue aprobado, y esta imagen es falsa, está desarrollada con inteligencia artificial generativa, pero pasó el filtro editorial, pasó el filtro de las revisiones, y fijémonos, es que aquí hay palabras que no sé si veis mi ratón, o sea, mi ratón, el ratón del ordenador, términos que no existen, que no tienen ningún tipo de sentido. Y esto se publicó. Luego, claro, esto tuvo mucho revuelo y mucha repercusión, y Frontiers pues lo sacó, ¿no? de la revista. Pero la realidad es que esto se da, no es algo puntual, hay muchos más casos, y bueno, todas las revistas pues tenéis que tener mucho cuidado, ¿no? con estos temas. A raíz de todo esto, nosotros proponemos lo siguiente. Lo primero de todo, responsabilidad. Si vamos a usar la inteligencia artificial generativa, y es lo que venimos destacando todo el rato, si es utilizar la inteligencia artificial generativa, pues hombre, seamos responsables, verifiquemos los resultados, apliquemos el razonamiento crítico, es decir, ¿esto qué es? Aplicando no dar por bueno un resultado, es decir, veo un resultado que me ofrece la inteligencia artificial generativa y bajo mi experiencia, mi expertise, mi posición en el mundo, todas mis vivencias, decido si es correcto o no y lo pongo en tela de juicio. Y por supuesto, actuar de forma ética, lo que implica ser transparentes. Si he utilizado la inteligencia artificial generativa, tengo que decir que la he usado. Si me da un resultado, no lo puedo dar por bueno y hacer un copy-paste y aceptarlo como bueno. Tengo que verificarlo. Todas estas cuestiones éticas son esenciales. Veamos algunos ejemplos que creo que os pueden venir muy bien y que creo que es lo que más estáis buscando, bueno, para muchos. Bueno, os vamos a dar algunos ejemplos de lo que se viene en cuanto a inteligencia artificial generativa vitaminada, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, servicios de terceros que incorporarán tecnología de inteligencia artificial. Ella es un hecho que Microsoft ya, bueno, como parte dueña de OpenAI,
todos sus servicios de ofimática van a estar vitaminados con inteligencia artificial, ya sea Word, ya sea Excel, ya sea Outlook, ya sea Teams. Todas estas herramientas van a tener inteligencia artificial generativa, tendrán un coste adicional, pero bueno, que sepáis que va a servir para cuestiones productivas y se va a utilizar en ese sentido. Luego ya se está incorporando también en cuestiones de gestión de citas bibliográficas algunas cosas interesantes. Zotero ya vincula con ChatGPT un servicio. Esto es anterior, pero bueno, Zotero ya está trabajando por tener un refinador de citas bibliográficas utilizando la tecnología GPT 3.5 y GPT 4 para refinar la bibliografía. Oye, que tengo esta referencia bibliográfica, pero no sé el nombre de los autores, y pondrás, dame los nombres de los autores, y pum, te los dará directamente. Este tipo de cosas que es muy, muy interesante. Ay, disculpad. Luego, no sé si estáis familiarizadas y familiarizados con los servicios de inteligencia artificial generativa que ya está en disposición en Scopus, previo pago, claro, Scopus AI, herramienta que permite hacer, entre comillas, una especie de marco teórico muy básico con base a instrucciones específicas de temas. Y digo muy básico porque Scopus AI, aunque la herramienta es muy interesante y como primera aproximación a investigar un tema y tener una visión general de un tema está muy bien, la idea está en que está entrenada con los resúmenes que están en Scopus desde 2013 a 2024. Y el resultado que genera no es sobre el artículo completo, sino solo sobre los abstracts, con lo cual el marco teórico que te genera pues es un poco superficial. Entonces tenemos que entender que estas herramientas, y lo mismo está haciendo Web of Science, disculpad por el inciso, lo sacará en breve, está ya en su fase de testeo y tendrá su propia herramienta también de inteligencia artificial, pero bueno, servirá como primera aproximación al desarrollo de marcos teóricos. Con lo que queremos decir es que no nos podemos quedar con el resultado que nos dan estas herramientas para el desarrollo de marcos teóricos, ¿de acuerdo? También algunas metodologías como las revisiones sistemáticas, las revisiones de los Scoping Review, la Systematic Literature Review, la Rapid Review, etcétera, ya están integrando en algunas partes de sus procesos la inteligencia artificial generativa. Pues, por ejemplo, en la fase de ecuación de búsqueda, la inteligencia artificial generativa nos puede ofrecer, por ejemplo, algunas queries, algunas palabras que puedan ser interesantes a incorporar en esa ecuación de búsqueda, en la búsqueda de documentos. ¿Nos tenemos que quedar con los resultados que nos da la inteligencia artificial sobre esas búsquedas? No, pero nos puede inspirar a encontrar palabras clave, o podemos ver alguna palabra clave que no habíamos contemplado y que queremos incorporar, y así sucesivamente. Eso a nivel de apoyo a las búsquedas bibliográficas. Pero es importante tener en cuenta si recibís artículos con que se ha utilizado la inteligencia artificial generativa, cómo debéis de aceptar esos manuscritos, o si sois investigadoras o investigadores, cómo debéis formalizar eso. Varias cosas importantes. Si utilizáis cualquier inteligencia artificial generativa, lo primero de todo es decir que se ha utilizado. Eso es lo primero. Pues, ¿dónde? En la metodología y en las referencias bibliográficas. Y no solo hay que decir que se ha utilizado, sino que además hay que documentar todo el proceso seguido en el desarrollo de la instrucción, prompt, etcétera, la respuesta obtenida, si hay refinamiento sobre la respuesta anterior por iteración, todo. Puedes decir, bueno, pero es que me sale un documento de 100 páginas, no pasa nada, se sube a la plataforma o JS o lo que se trabaje como material complementario y ya está. O se sube a Fixer o a Zenodo o un repositorio abierto para que cualquier otra persona investigadora pueda escalar ese proceso. Bueno, pues ahí está. Lo que está claro es que si lo utilizamos, tenemos que decir que lo hemos utilizado. ¿De acuerdo? ¿Alguna cuestión más que creo que os preocupa? Cuestiones de cómo sé si el contenido que recibo de un artículo académico está hecho por un humano o por una inteligencia artificial generativa. Y hay herramientas que están tipo Turnitin, de estas de identificación de plagio, que ya empiezan a tener su propio recurso
servicio de identificación de contenido sintético. Funciona de momento regular, porque está en fase de testeo y hay formas para engañar a estas herramientas, ¿vale? Hay formas, pero también seamos un poco lógicos. Hay ciertos patrones que se suelen dar cuando se da por bueno un contenido con inteligencia artificial, que viene siendo mucho contenido, aunque sea en castellano, de forma inglesa, ¿no? Es que no sé cómo decirlo, Anglicada. anglicada. Por ejemplo, es muy normal encontrarnos una frase, 2 puntos, en castellano, ¿eh? Una frase, 2 puntos y la primera letra de la siguiente palabra en mayúscula, cuando los estándares dicen que tiene que ir con minúscula. Epígrafes con cada una de las primeras palabras de ese epígrafe con la primera letra en letra capital, que también viene de lo inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego hay ciertos párrafos que podemos observar que puede ser muy pomposo, pero que no dice nada. Algunas palabras como en definitiva, en resumen, muchos bullet points, también eso es muy de inteligencia artificial. Y otro truco que suelo utilizar yo es, si me llega algún documento y no tiene ningún error gramatical, que ya es mira que es difícil, no en artículos, pero en trabajos de alumnos y demás, si no hay ninguna error gramatical, falta ortográfica, acento sin poner, piénsatelo bien y mira bien si no se han, si no han utilizado la inteligencia artificial. ¿Alguna cosita más? Uy, disculpad, a partir de aquí le doy paso a Jorge. Sí, que de hecho he visto asomar justamente la pregunta de cómo las revistas pueden evitar el plagio hecho con IA. Bueno, pues tengo malas noticias, no se puede, ¿vale? No se puede, ¿Qué ha ¿no? pasado? Que como la inteligencia artificial se ha entrenado para parecer humana y no mecánica y nos imita muy bien, la propia tecnología es incapaz de distinguir entre lo humano y lo artificial, salvo que sea muy evidente, pero que ya no suele serlo porque los modelos avanzan muy, muy rápido, ¿no? Por eso yo creo que no podemos confiar en los detectores, sino más en nuestro olfato, aunque esto es una tarea detectivesca. Y esto es a los evaluadores, por ejemplo, de las revistas, pero claro, nos deja indefensos, porque distinguir un texto artificial no es tan fácil como detectar un plagio. Con el plagio existen coincidencias entre textos, en cambio los textos generados por un modelo pueden tener cualquier forma. Son textos únicos, originales, y tenemos que recurrir a nuestro propio criterio, ¿no? Con pistas como la que explicaba Carlos, para intuir algo. Y no es ni siquiera una evidencia, es un indicio. Entonces hemos de buscar pistas y hacer toda una investigación policial, pero al final para no llegar a nada concluyente, sino a solo meros indicios. Pero este trabajo forense se va a convertir en una tarea necesaria para ajustar los estándares de calidad de las revistas bueno, pues a estas nuevas formas de fraude académico. Y de hecho está demostrado que las personas que son escritoras y lectoras avanzadas pueden percibir la falta de creatividad de los textos artificiales y llegan a distinguir incluso cuando un texto no es de origen humano. Pues ahí, bueno, se pueden oler ciertos vicios lingüísticos, ¿no? Pues que abusan de clichés, repiten expresiones muy manidas, ¿no? Como en el mundo digital actual, o que algo es muy intrincado, eso lo dicen mucho, también por influencia del inglés, o que es un tapiz de experiencias, ¿no? Un testimonio de la resiliencia. Estas son frases muy recurrentes en los modelos de lenguaje. Y también, como tienden a escribir en forma de ensayo, con introducción, cuerpo y conclusión, pues salvo que en el prompt se especifique un tono o un público objetivo, pues suelen empezar el último párrafo de la respuesta con expresiones como, bueno, en resumen, en conclusión, y esto también despierta sospechas. Luego, en la diapositiva siguiente, vamos a ver otro fenómeno curioso, que es que como los chatbots necesitan retroalimentación humana, ese aprendizaje por refuerzo, y ese trabajo a menudo se subcontrata a regiones del sur global, porque así sale barata, el vocabulario que se usa en países como Nigeria ha influido en cómo la inteligencia artificial genera ahora el lenguaje. Y como consecuencia, fijaos en este gráfico, cómo desde hace año y medio se observa un uso desproporcionado de ciertos términos como delve en inglés, ¿no? El profundizar en algo, que rara vez se utilizaban hasta entonces en la literatura científica, pero que son muy comunes en cambio en el inglés africano, ¿no? Entonces esto ha generado mucha preocupación por cómo esa explotación laboral ha derivado
en una pérdida de la identidad lingüística. Y este fenómeno, además, pues, refleja cómo las dinámicas globales de poder y de economía pues, pueden influir en la tecnología y, a su vez, en la cultura y en el lenguaje. Son problemas que hay que abordar con una perspectiva ética. Y hablando de ética, Carlos, ¿nos puede servir la ética para hacer un uso seguro de la inteligencia artificial? Sí, de hecho, creo que es esencial que apliquemos la ética, la transparencia y el pensamiento crítico en todo lo que hagamos con la inteligencia artificial generativa en nuestro día a día. Y para todos, conviene reflexionar sobre lo que nos ofrece, los resultados que nos ofrece esta tecnología, al menos de momento. Veremos en un futuro qué ocurre, pero la realidad es que sin aplicar el pensamiento crítico estamos desnudos de conocimiento, porque la realidad es que muchas veces las respuestas no se quedan muy en la superficie. Como punto de partida, creo que es muy interesante su uso para cuestiones en las que no se necesite pues, cuestiones elevadas intelectualmente, puede estar muy bien, pero para cuestiones importantes de reflexión y demás, sin nuestro filtro, el resultado no es seguro. Un poco esa es la idea. Podemos seguir, nos quedan unas cuantas slides, porque como habéis dicho a las 5:20, no sé si podemos seguir, pasamos a preguntas. Jorge, no sé tú qué piensas. Bueno, puedes sintetizar, yo creo que con esto podemos cerrar la parte de las revistas. ¿Qué dicen los grupos editoriales sobre el uso de la IA? Y podemos cerrar con esto y dar paso al turno de preguntas. Perfecto. Sí, puedes saltar esta si quieres. Vale, vamos específicamente a, bueno, aquí fijaros, con la Mm. inteligencia artificial generativa actual, la OVNI de ChatGPT, ya podemos subir documentos que permite analizar documentos, permite analizar datasets. Hay herramientas de terceros que nos permiten, bueno, ¿no? Muchas cosas, pero al final todo es lo de siempre, es decir, tiene sus limitaciones. Por ejemplo, yo le puedo pedir, es muy rápido, puedo pedirle que me dé las 3 principales ideas de este artículo, cual está muy bien, pero si yo le vuelvo a hacer la misma pregunta, el resultado va a ser distinto y va a pensar que las 3 principales ideas no son estas 3, sino son otras distintas que también son importantes dentro del texto. Entonces la idea está en que si no tengo tiempo para leerme este artículo, como una primera aproximación, está muy bien, pero lee el artículo, reflexiona tú y decide tú cuáles son esas principales ideas y qué es lo que te llevas tú de valor en relación a lo que estás leyendo. Lo mismo con los datasets. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es la mejor gráfica para representar este contenido? Y te ofrece una gráfica. Pero ¿cómo sabemos que esa gráfica es la mejor? ¿Qué criterios sigue ChatGPT en este sentido, ¿no? Y súper importante, creo que os va a venir muy bien, en las principales editoriales ya tienen un espacio en su Author Guide, en su política de ética, sobre cómo podemos hacer un uso ético y responsable de la inteligencia artificial si enviamos un artículo académico. Todas aquellas revistas que no tienen en su propio Author Guide o en su política ética una cuestión específica sobre inteligencia artificial generativa para los investigadores, y no solo para los investigadores, también para los revisores, como es el caso, por ejemplo, de Taylor and Francis. Taylor and Francis no tiene un author guide específico donde dice cómo argumentar el uso de la inteligencia artificial generativa, pero como Taylor and Francis está vinculada a COPE, y COPE sí que tiene un espacio específico sobre cómo hacer uso de la inteligencia artificial generativa en revistas por parte de los investigadores, pues bueno, se han vinculado a COPE. Por lo tanto, si trabajáis con revistas y contéis con revistas que están vinculadas a COPE, que sepáis que el propio comité cuenta en su haber pues un espacio específico donde explica cómo se tiene que incorporar la inteligencia artificial generativa en los manuscritos, en las investigaciones y tal. Entonces, si acabamos con esto, es que me sabe mal porque habíamos dicho hay 20 y también creo que hay bastantes preguntas interesantes. Bueno, un poco la idea es esta. Creo que tenéis una responsabilidad muy grande en este sentido porque os vais a encontrar
con muchos artículos que utilizan inteligencia artificial, que lo normalizan de un modo, lo intentan normalizar los autores de un modo que a lo mejor no es la correcta. Hay que enseñar también a los autores a saber cómo trazar, cómo darle trazabilidad a sus investigaciones y cómo plasmarlo eso en un artículo. Y tenéis ahí, bueno, un papel bastante importante. No sé si quieres añadir algo más, Jorge, si quieres que haya alguna slide. No, por mi parte yo creo que podemos dar paso a las preguntas. De acuerdo, pues yo dejo de compartir. Bueno, muchísimas gracias por su exposición y tenemos preguntas, digamos, que se centran justamente en el tema editorial. Algo de esto ya ustedes han mencionado, pero quizás podríamos sintetizarlas. Tenemos alrededor de 7 preguntas. Entonces, las voy a hacer todas y si les parece, cada uno contesta. No sé si primero contesta la mitad, podría contestar uno de ustedes y la otra mitad. Vamos Quizás la viendo. mitad de ellas Jorge y la mitad de ellas Carlos, si les parece. Ustedes, como pues, ustedes prefieran. Bueno, la primera pregunta es cómo podemos las revistas aprovechar el uso de la inteligencia artificial a nuestro favor y de manera ética. La otra pregunta es, ¿en qué etapa del proceso editorial se puede incorporar el uso de la inteligencia artificial desde desde la labor que hacemos los editores? ¿Cuál es la etapa? También nos dicen que actualmente los resultados están sesgados con fines comerciales, quizás con algunas compañías, marcas, sitios, por sobre otros. ¿Creen ustedes que esto es así? Una consulta que nos hacen es que si podrían mencionar si tienen algún ejemplo de uso en el proceso editorial de un caso positivo y si podrían compartirlo. Y también, ¿qué opinan sobre el uso? Bueno, algo ya de esto mencionaron, sobre el uso de la inteligencia artificial en el tema de la detección de plagio, que bueno, que ya un poco ya vimos sobre eso. ¿Y qué opinan sobre el uso de la opción de no usar la consulta de ChatGPT como base de otras búsquedas? También nos preguntan, ¿qué opinan Carlos y Jorge sobre solicitar ayuda a inteligencia artificial para mejorar la redacción? Eso, tenemos también saludos, más saludos desde otros lugares, desde Resistencia, Rosario de Argentina, desde Perú, México, Paraguay. Bueno, hay muchísima gente conectada. Eso, por lo pronto, les agradecemos mucho. Genial. Bueno, por empezar por alguna pregunta, mira, vamos a empezar por la última, porque, bueno, yo he sido corrector de estilo muchos años y he trabajado para el mundo editorial, en libros y tal, y, bueno, tengo cierta familiaridad con el tema. La verdad es que, en general, las inteligencias artificiales creo que se pueden usar de manera, digamos, consecuente cuando uno domina la habilidad para la que está pidiendo ayuda. Es decir, ¿se puede pedir ayuda para mejorar la redacción? Yo creo que sí, cuando uno ya sabe redactar, ¿vale? Cuando uno es un petardo, si va a usar la inteligencia artificial para pedirle ayuda con la redacción, puede que se le cuelen pues, anglicismos o formas anglicadas de escribir que no son correctas en castellano, porque los modelos de lenguaje tienen mucho sesgo del inglés. Pensad que se han entrenado de manera predominante con textos en inglés, pues esto es contraproducente. Es decir, yo me he encontrado pues, trabajos de alumnos, artículos científicos en los que el autor, pues en un acto de honestidad académica, ha reconocido que ha utilizado ChatGPT para mejorar la escritura, pero luego vamos a leer el texto y está lleno de formas, bueno, pues muy anglicadas, ¿no? Y bueno, pues igual no lo has usado bien, ¿no? Es decir, yo creo que es una buena herramienta, pero cuando uno ya domina digamos, la habilidad, ¿no? Para la que está pidiendo ayuda. Puede ser la redacción, pueden ser otras cuestiones. No sé, Carlos, si tú quieres responder alguna otra cosa, alguna otra Sí, pregunta. mira, me voy a lo de cómo poner, cómo pueden las revistas usar la IA, porque nosotros, yo he estado haciendo pruebas con Revista Panamericana de Comunicación, con un compañero, con Repiso, no sé si lo tenéis bueno, con un compañero, y hemos visto que se puede utilizar en diferentes fases, siempre, ¿vale? Con supervisión, con pensamiento crítico, etcétera, en distintas fases. Primero, si tenemos
sea, hay muchas cosas que podemos hacer. La primera de todas, podemos recibir un manuscrito y si imaginemos que recibimos muchos manuscritos y tenemos que hacer un primer filtrado, ¿no? Podemos tener un chatbot entrenado, es decir, tener un chat de ChatGPT, ¿eh? Con nuestra política de cómo tiene que ser formalmente nuestro artículo, número de palabras del abstract, cuántas tienen que ser, cuántas palabras tiene que ser, bueno, el título, el abstract, cuántas keywords tiene que tener, cuántas, yo qué sé, máximo 8.000 palabras, si las referencias tienen que estar en APA, si no, eso lo podemos formalizar, podemos subir un manuscrito y decirle, dime si cumple con todas las características de normativa de la revista y te va a dar un dato que luego tendrás que verificar. Normalmente, pues lo hemos utilizado, funciona. Pegas, anonimizar el contenido, porque lo que os decíamos, ¿no? Ese documento pasa a formar parte, al menos de momento, de estas empresas. Posiblemente a medio plazo o a futuro hayan convenios específicos donde tendrás que pagar un plus y que todo ese contenido acabe incorporándose en la propia institución, en la propia revista, etcétera. Pero a día de hoy tenemos esta posibilidad. Segunda posibilidad, uno de los elementos más complejos a veces, ¿no?, con los que nos encontramos los editores y las editoras es encontrar posibles revisores de un tema, ¿verdad? Bueno, hemos hecho pruebas en las que y que funciona regular, a veces funciona bien y a veces funciona regular, en la que podemos coger un abstract, ir a Google Gemini, es decir, el ChatGPT de Google, por una razón, porque Google tiene de dueña Google Scholar, ¿no? O sea, Google Scholar es un producto de Google. Entonces podemos coger ese abstract, pegarlo y decirle, entra en Google Scholar, identifícame posibles revisores que pudiesen revisar este artículo y por favor dame como fuente los perfiles de estos autores. Prudencia, ¿vale? O sea, da resultados, lo hemos probado y está bien, pero hay que verificar. Segundo punto importante. Otro del que hemos hablado en algún momento y es bastante crítico es el tema de las traducciones. Según en qué sentido las traducciones las hace más o menos bien, pero no nos podemos quedar con la traducción de ChatGPT, sino que luego tiene que pasar una corrección de un profesional. ¿Qué conseguimos con esto? Abaratar muchos costes. A mí me da mucha pena el gremio de los traductores. Creo que hacen un papel esencial y creo que su traducción siempre va a ser mejor que o sea, revisar una traducción y hacer ellos la corrección. Siempre será mejor que lo haga desde el principio un traductor, eso lo tengo clarísimo, pero nos estamos dando cuenta de que muchas revistas tienen que abaratar costes y van un poco hacia esto. Luego imaginemos que ya se ha publicado el número, podemos hacer, bueno, incluso más, imaginemos, otro elemento más habitual que se está trabajando ya tengo las respuestas de los revisores y tengo que enviar un correo formalizado a los autores pidiéndoles los cambios de las revisiones, ¿no? A veces lo que se hace es hacer un copy-paste de revisor 1 dice esto, revisor 2 dice esto otro. Pero hay gente que es un poco más, bueno, le dedica un poco más de tiempo y construye un texto, o sea, un correo electrónico muy formalizado. Si el revisor 1 y revisor 2 dice alguna cosa que es idéntica, pues a lo mejor la agrupan en un mismo resultado. Bueno, pues podemos copiar la revisión del evaluador 1 y del evaluador 2 y podemos decirle a la inteligencia artificial, por favor, constrúyeme un correo electrónico específico con esta información, avisando a los autores que tienen 15 días de plazo, los días que sean, para corregir los resultados y que me incorporen también un documento con los cambios, bueno, y lo que sea. Y nos construye un correo electrónico bastante razonable que por supuesto tendremos que verificar, pero ya no tienes que construirlo de cero. Muy probablemente si trabajamos con algunas plantillas ya lo tendremos por defecto, pero bueno, yo conozco a gente, casos que les gusta hacerlo muy, muy así. Y ya a nivel de difusión, una vez ya tenemos los artículos publicados, hay distintas opciones. Lo del Twitter que decíamos, ¿no? Cogemos un artículo,
hazme un hilo de Twitter. Incluso podemos hacer más cosas, podemos irnos al Bing Chat, que es la inteligencia artificial que utiliza Microsoft desde su buscador, y podemos decirle, podemos pegarle el contenido, subirle ya el documento y decir, constrúyeme un hilo de Twitter y además créame imágenes en relación a esos tweets, porque este Bing Chat ya incorpora la inteligencia artificial generativa de imágenes DALL-E, que también es de OpenAI, entonces nos puede construir o dar 4 o 5 imágenes que pueden dar soporte a esos tweets. O incluso, y ya lo último, que me estoy enrollando mucho, puedes pedir que haga una nota de prensa. Si el tema tiene muchas posibilidades de que pueda llegar a la prensa, podemos hacer una nota de prensa utilizando el contenido de ese artículo ya publicado, si está en Open Access, si es Creative Commons, si está todo como toca. Si hay copyright, nos olvidamos. Si hay copyleft, Creative Commons y demás, según la licencia, pues quizá podamos. Todo esto lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿eh? Entonces podemos pedirle que nos haga una nota de prensa lo más convincente posible para ser aceptada por los medios de comunicación. Y te lo construye también. Entonces, se va un poco hacia estos temas, sí. Cedo la palabra a Jorge. Vale, por cierto, te hemos perdido, ¿eh? ¡Ay! Creo que tienes la cámara apagada. Sí, Sí, no te vemos. creo que se te Te has apagó. vuelto invisible. Ha sido la sí. emoción, Muy bien. yo creo, ¿eh? Ha sido la emoción que... Bueno, pues yo sobre la pregunta de qué opinamos sobre la opción de no usar la consulta como base de otras búsquedas, esto depende. Por la experiencia, lo que hemos notado es que los modelos de lenguaje van muy bien para localizar información cuando uno no sabe muy bien lo que está buscando, ¿vale? Lo pondré con un ejemplo. O sea, cuando es una búsqueda, digamos, agnóstica, que no sabe exactamente cómo definir los términos. Y el otro día necesitaba saber, hay una ley española que prohíbe a los colegios profesionales el publicar recomendaciones de los honorarios que han de tener sus respectivos gremios, ¿no? Pues cuánto ha de cobrar un diseñador web o cuánto ha de cobrar un experto en SEO. Pues esto en España está prohibido desde hace unos años. Bueno, ¿qué ley regula esto? Esto es muy difícil de encontrar, porque además esa ley, cuando la encontré, es que tiene un nombre muy genérico que es Ley de Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Claro, o sea, ir a parar a esta ley para encontrar, además, lo que es un simple artículo, es muy complicado hacerlo con la búsqueda, digamos, ordinaria en Google, ¿no? En un buscador al uso. En cambio, dándole todas las pistas a un modelo de lenguaje, el modelo puede interpretar por dónde van los tiros y a mí la respuesta me la dio directa, o sea, dio con el dardo en la diana en un momento. Entonces, para este tipo de búsquedas agnósticas, en las que uno va muy perdido porque lo que está buscando es algo como amorfo, la verdad es que está muy bien. Para lo que no recomendaría son para las búsquedas más ordinarias, donde uno ya tiene como una intención muy, muy definida y donde un buscador de toda la vida puede ser más útil. Luego, por ejemplo, la del plagio más o menos la hemos contestado durante la charla. ¿En qué etapa del proceso editorial se puede incorporar el uso de IA desde la labor de editores? Bueno, esto quizá Carlos lo puede contestar mejor. A mí se me ocurre una idea como un poco trasnochada, que va en la línea de lo que hablábamos antes. Es decir, nos va a ayudar en tareas que ya sepamos hacer y quizá pues mejor que las sigamos haciendo por nuestra cuenta. Pues qué sé yo, a un evaluador le llega un artículo con una metodología pues un tanto quizá extraña, ¿no? Bueno, pues se le puede copiar a un modelo de lenguaje esa metodología y que extraiga cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles. Pues quizá el autor ha usado pues Google Discover para parte de la búsqueda. Bueno, pues el modelo dirá, bueno, pues Google Discover quizás es una herramienta, un enfoque muy innovador, pero va a estar muy sesgado algorítmicamente, con lo cual no es un método quizá muy adecuado para esto. Entonces se pueden ir recogiendo indicios que uno como académico, como entendido metodologías, puede ir reuniendo además de lo que ya uno mismo sabe, porque además también pasa que cada uno pues está especializado en un tipo de investigación, pues más cualitativa, cuantitativa, y lo que hacen estas herramientas pues es dar un apoyo, ¿no? Pues son eso, un asistente, un copiloto que, digamos, desencalla a veces parte de algunos procesos y nos puede echar una mano, pero insisto, en tareas en las que ya hemos de tener mucha habilidad para juzgar esas respuestas. Y no sé, Carlos, si quieres añadir algo. Sí, además, cuestiones de productividad en nuestro día a día. Por ejemplo, teníamos una idea positiva que decíamos IA vitaminada y Copilot, ¿no? Microsoft Copilot.
va a haber un punto, y esto sí que, claro, son cuestiones importantes porque no son elevadas, pero nos quitan mucho tiempo. Por ejemplo, reuniones del Teams, ¿vale? Muy probablemente a medio plazo, vitaminado con esta inteligencia artificial generativa, todo lo que se diga en ese Teams va a estar transcrito. De hecho, ya hay transcripciones directas bastante finas que luego, si somos los encargados o las encargadas de hacer el acta, pues no es lo mismo tener que transcribir todo o tener que tomar notas. Estas cuestiones más tediosas, por decirlo así, sí que son muy interesantes. O, por ejemplo, se me ocurre, pues en mi cabeza yo creo que va a haber un momento que el Teams te transcribirá, dirá, interlocutor Jorge dice esto, interlocutor Carlos esto, y habrá un botón o algo, podremos decir, ¿me puedes hacer un resumen y tal? Pues dará un resumen, firmarás el acta, lo revisarás primero, que lo que se ha dicho es así, firmarás el acta y ya está. O para cuestiones también se me ocurre, ¿eh? Tengo un CSV porque yo hago metodología cuantitativa y tengo 1 millón de celdas, pero es que me he dado cuenta que en ese 1 millón de celdas, bueno, no celdas, ¿no? Líneas, hay un punto y coma y necesito que esté solo en coma. Pues lo subimos y decimos, quítame todos los puntos y comas y ponme solo una coma. Cosas así sí que son muy, muy interesantes y no supone una abstracción grande, ¿no? No es lo mismo pedirle, oye, límpiame un Excel, que, oye, interprétame un Excel. No, tienes que interpretarlo tú. O sea, ¿te lo puedo interpretar? Sí, pero la gracia, el sentido que entendemos por ciencia es que tú, como científico, no solo describas lo que hay, sino que vayas más allá y descubras, ¿no?, ciertos elementos. Entonces, creo que un poco va hacia eso, ¿no? Luego, entre estas tareas así, digamos, menos críticas, también está todo lo que es comunicación en medios sociales, en web. En esto los modelos ayudan mucho porque también han leído mucho contenido web, entienden lo que es el SEO, bueno, tienen, digamos, entre comillas, esa intuición de saber qué es lo que es más persuasivo, entonces les podemos pedir, oye, pues mira, tengo que difundir tal contenido que se ha publicado tal artículo que es muy relevante, pues hazme un tweet o hazme un post para LinkedIn, o sea, ya adaptado al medio, que resulte muy persuasivo, que atraiga la atención, pues para que la gente nos visite. Es decir, que son tareas que me atrevo a decir que son de poco valor, que son poco críticas, en las que no pasa nada por delegar pues una parte de la redacción en estas herramientas. Nosotros le damos el último toque para que digamos, el mensaje esté alineado con digamos, el tono de voz y la personalidad de, ¿no?, de nuestra entidad, nuestra organización, pero que también ayudan a esa eficiencia, ¿no?, de la que hablaba Carlos. No sé si hay una Yo pregunta quería más. hacerles como, hay una consulta que nos hacen aquí que bueno, quizás nos pueden dar una pista y otra que quería hacerles yo ya para cerrar un poco este conversatorio. Y bueno, la una que nos faltaba hacerles la pregunta que nos ha hecho el público es que, bueno, respecto a lo que se ha dicho de Scopus y WOS, no sé si es que Carlos no está al tanto de si ellos pensaron agregar artículos completos que estén en acceso abierto y no solo resúmenes. En realidad, WOS y Scopus trabajan básicamente con metadatos, no con los textos completos, no son referenciales. Pero igual, bueno, creo que es importante que ustedes nos den su punto de vista. Y mi pregunta que quería hacerles es, ¿qué creen ustedes que en las revistas debemos tener como política de inteligencia artificial? ¿Qué elementos deben ser como los claves que se debe abordar en la política de una revista frente a la inteligencia artificial? Me parece a mí que es el tema de la autoría, que es clave, quizás de qué manera citarla, no sé si ustedes tengan más recomendaciones al respecto. Creo que con esto ya estaríamos un poco cerrando este interesantísimo interesantísimo panel que hemos tenido bueno, la mañana y tarde de hoy, dependiendo de dónde estemos. Sí, pues no sé, Carlos, empiezo yo, por ejemplo, empiezas Vale, tú y sí. me No, sumo no, lo que después. quieras. No. Empieza. Bueno, una primera apreciación sobre el tema de Scopus ahí y lo que plantea Clarivate. Es que hay muchas editoriales que ya cuando entras a su página, por ejemplo, Wiley,
Tú entras a su página web y abajo del todo ya tiene un footer donde aparece lo de política de cookies que dice: ninguna inteligencia artificial generativa puede entrenarse con nuestros artículos. Este contenido es nuestro. Otra cosa es que, y luego tienen, desde la propia página del sitio web, tendrán algún tipo de, no me quiero poner técnico, pero restricciones a todos estos bots que entran y se alimentan con este contenido. Entonces, no creo que haya un acuerdo en ese sentido porque las revistas consideran que el contenido de su contenido no tiene que servir a los intereses de un tercero, ¿no? Porque fíjate que lo de Scopus ahí bebe de la tecnología GPT. Entonces, si le damos acceso a todo GPT de OpenAI, entonces Scopus sí que ha decidido que cree que es conveniente que sus resúmenes, sus abstracts, todo ese contenido interno, pues que esté allí porque consiguen no generar ese win-win, ¿no? Pero las editoriales no lo ven claro. Ya te digo, Wiley, no, y hay un par más ahora mismo que en su propio faldón, ¿no? Bueno, en su footer, ¿no? De pie, indica totalmente eso, ¿no? Estos sitios web no, o sea, la inteligencia artificial no puede entrenarse con nuestro contenido. Está prohibido, y lo denunciaremos, básicamente. ¿Y sobre qué elementos de política debéis utilizar? Primero esa, tenéis muchísimas revistas. ¿Vais a conceder a la inteligencia artificial que se entrene con esto? Podéis valorarlo, no valorarlo, pero yo creo que es uno de los temas también centrales. Y luego ya a nivel interno, es que como sabéis, cada revista es un mundo, cada revista tiene un presupuesto, tiene unos recursos, un grupo de gente que, bueno, a lo mejor hay alguna revista que es de profesores, otra ya de instituciones ya más profesionalizadas, entonces depende mucho. Yo creo que no es necesario usarlo, pero que para estas cuestiones más tediosas puede estar muy bien, y para hacer pruebas, para cuestiones de estas de comunicación, no sé, y para hacer pruebas de todo tipo que vayáis viendo. Por ejemplo, podemos también esta Dimensions, que Dimensions, bueno, que supongo que lo conocéis, pero Dimensions también tiene su propia AI incorporada. De hecho, está en la tienda de GPTs de OpenAI. Entonces, Dimensions tiene un montón de documentos, documentos de investigación, y podemos pensar, vale, no sé cuáles serán los próximos call for papers que quiero montar, pero quiero que sean temas emergentes. ¿Me puedes ofrecer temas emergentes para conseguir más citas, que al final es lo que pretendemos, ¿no? Vamos más allá, ¿no? Pero nos cuenta mucho nuestro impacto científico, los cuartiles y todas estas cosas, y parte a veces del éxito de recibir más citas, pues bebe de temas muy emergentes y demás. Bueno, pues podemos utilizar la inteligencia artificial generativa para pedir temas del call for paper, para el resto de cosas que hemos dicho, o para nada. Entonces, dependerá del contexto de cada revista y de lo que queráis o no apostar. Lo importante al final es que lo que utilicéis lo hagáis desde eso, ¿no? Desde el pensamiento crítico, tener en cuenta la privacidad de los datos que estéis manejando y este tipo de cosas. Eso es lo que yo os diría. Y que si se apuesta por ejemplo, en los envíos, permitir que los autores hayan podido utilizar IA generativa para mejorar sus manuscritos, pues bueno, siempre que los autores asuman la responsabilidad completa sobre el contenido, reconozcan adecuadamente su uso, es decir, que además que tengan en cuenta que los modelos de lenguaje no se pueden citar como coautores, que esto es una confusión muy común. Es decir, hay una pauta APA que dice cómo citar ChatGPT, pero se refiere a cuándo citamos un extracto literal, cuando ponemos, bueno, y la respuesta de ChatGPT ha sido esta, y entonces ese extracto sí lo podemos citar como una, digamos, una creación de ChatGPT, pero por lo general es parte de la metodología de trabajo. Bueno, este posicionamiento además es uno que transmitió, os lo voy a compartir, una revista del grupo de la New England Journal of Medicine, que hace poco pues estrenó bueno, no hace ni un año, una revista de medicina especializada en la inteligencia artificial aplicada a la medicina, ¿no? Y bueno, lo que dice justamente es esto, ¿no? Asumir la responsabilidad, reconocer su uso, no citarla ya como coautora y tener en cuenta que sigue siendo vital, sigue siendo crucial la intervención humana para hacer buena ciencia, y que los modelos de lenguaje pueden ayudar sobre todo a científicos que no son hablantes
nativos del inglés, que bueno, pues son muchos, es decir, el inglés es la lengua franca de la comunicación científica, pero no lo es tanto como lengua nativa de muchos hablantes. Entonces puede ayudar a los que no son nativos hablantes del inglés a expresar sus ideas con más claridad, y esto pues reduce barreras lingüísticas, puede mejorar la calidad de la literatura científica y reafirma el valor de los modelos de lenguaje en esto que hablábamos al principio, ¿no? En la clarificación de textos, que de hecho es una vieja demanda, y también en la comunicación científica. Excelente, pues creo que hemos cubierto todos los temas que nos han preguntado. Les agradecemos muchísimo por toda esta amplia y profunda explicación sobre lo que es esta inteligencia artificial generativa que si bien es cierto ya tiene alguna larga data, como que desde el 2023 está revolucionando el mundo y también obviamente el mundo académico. Gracias nuevamente, pues solo decirles que a todo el público que van a poder encontrar la presentación en la página de Latinred, de esta ponencia y de esta charla. Y nada más, pues saber que cualquier tema, pues ustedes son unos investigadores que publican, ¿no? sobre este tema de la inteligencia artificial, así que pues podemos encontrar textos interesantes suyos también para podernos nutrir sobre el tema. Ceci, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Jenny. Bueno, estuvo muy, muy bueno, así que nos alegra haberlos tenido en la mañana de hoy, acá para los países de América Latina, y la tarde allá en España. Les invitamos el próximo miércoles a la conferencia de cierre, que va a estar de la mano de Ana María Seto, de la Tindex y de la UNAM de México, para bueno, tener el corolario de esta 8ª edición de la jornada de Latinred. Así que bueno, ha sido todo por el momento. Luego subiremos, como comentó Jenny, estos materiales para que se sigan compartiendo, y agradecerles una vez más a Jorge y a Carlos su excelente colaboración en el día de hoy. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Un placer, Adiós, muchas gracias. gracias. Una excelente jornada. Adiós. Hasta luego.